Muy buenas, me llamo Douglas Hernández y hoy vamos a hablar sobre la organización anatomofuncional del sistema nervioso central. Para la comprensión de este tema, todo esto está girando alrededor de dos conceptos fundamentales. Las neuronas están organizadas en estructuras funcionales y las estructuras funcionales están en constante comunicación a través de las vías que hay entre ellas. Las estructuras funcionales se agrupan dentro de unos límites y dentro de estas estructuras se localizan otras estructuras de células agrupándose en dos grandes grupos, que son los núcleos y las estructuras laminadas. Los núcleos son las estructuras cuyas neuronas se agrupan formando una configuración claramente distinguible. En cambio, las estructuras laminadas son células que se organizan en láminas o capas. Las distintas estructuras del sistema nervioso central reciben información a través de las vías que llegan desde otras estructuras. Estas vías de comunicación están formadas por los axones de las neuronas de proyección y reciben distintos nombres. Se pueden llamar tractos, fascículos o asos. Los tractos es la agrupación de axones de una estructura que se dirigen a un mismo sitio. En cambio, los fascículos o asos son la agrupación de axones que pueden proceder de distintas estructuras y pudiendo finalizar en varios destinos. Hablando un poco sobre las neuronas, tenemos que decir que ellas se clasifican en dos tipos respecto a la comunicación neuronal que establezcan. Pueden ya ser llamadas interneuronas o neuronas de proyección. Las interneuronas son también llamadas neuronas intrínsecas o locales. Son aquellas cuyas prolongaciones no salen de la estructura y establecen comunicación neuronal dentro de la misma. En cambio, las neuronas de proyección son aquellas cuyas prolongaciones se dirigen a otras estructuras permitiendo la comunicación entre ambas estructuras. Hablando un poco sobre la organización del sistema nervioso central, tenemos que saber que está constituido por lo que es el encéfalo, el tronco encefálico y la médula espinal, las cuales se encuentran revestidos por tres membranas: la dura madre, que es la externa, la aracnoide, que es la intermedia, y la pía madre, que es la interna, denominada genéricamente como meninge y protegida por estructuras como son el cráneo y la columna vertebral. Empezando hablando por la médula espinal. Empezamos por la médula espinal. Su aspecto externo va desde la primera vértebra cervical hasta el margen superior de la segunda vértebra lumbar, donde finaliza en el cono medular a lo largo de su extensión y se insertan los nervios espinales, y a partir del cono medular se forma lo que es la cola de caballo. La parte de la médula donde se inserta un par de nervios espinales se denomina segmento medular, siendo parcelada la médula en 31 segmentos relacionados con 31 pares de nervios espinales. El grosor de la médula va disminuyendo en dirección rostro-caudal, pero tiene dos ensanchamientos, uno en el segmento cervical y el otro en el segmento lumbar. En cambio, respecto a su aspecto interno, tenemos que decir que la médula espinal está formada por una sustancia gris y otra blanca. La sustancia blanca se dispone en la parte externa o en la periferia, y la sustancia gris forma la parte central de la misma. La sustancia gris está formada por los cuerpos de las neuronas de las células nerviosas, las dendritas y los axones cortos. En cambio, los axones largos forman lo que es la sustancia blanca. En la sustancia gris podemos encontrar tres tipos de neuronas. Tenemos las neuronas de proyección central, que son las que envían los axones hacia el encéfalo. Tenemos las neuronas de proyección periférica, que son los que envían sus axones fuera del sistema nervioso. Y tenemos las interneuronas, que son las neuronas locales cuyos axones no salen de la misma médula espinal. En cambio, la sustancia blanca de la médula espinal está organizada en tres zonas a cada lado de la línea media, por la cual discurren los tractos, que son la columna blanca dorsal, las laterales y las ventrales. A través de los tractos ascendentes se transmite al encéfalo información procedente del cuerpo y propio funcionamiento medular, así como a través de los tractos descendentes el encéfalo le transmite sus órdenes a la médula espinal. Los axones de las interneuronas forman los tractos propioespinales, que contienen fibras ascendentes y descendentes.
Ahora bien, vamos a hablar sobre su configuración externa. El bulbo raquídeo o médula oblongada deriva del merencéfalo. Es una continuación superior de la médula espinal. Su límite inferior es el primer par raquídeo y el superior es el surco horizontal bulboprotuberancial. Mide alrededor de 3 centímetros de largo, el espesor 10 milímetros en la porción inferior y en la porción superior 25 milímetros. Topográficamente está ubicado en el área inmediatamente inferior al agujero occipital entre ambos sectores de la cavidad craneal y el canal raquídeo. En su parte posterior, el epéndimo se abre formando un ángulo abierto hacia arriba y se convierte en una amplia cavidad, que es el cuarto ventrículo. El líquido sacro raquídeo circula en las cavidades del sistema nervioso central, que se conoce como los ventrículos, a nivel de la protuberancia y la médula y el bulbo. Se encuentra el cuarto ventrículo. Su configuración interna posee núcleos propios, los núcleos vulvares y las fascículas ascendentes y descendentes. En los núcleos propios tenemos los núcleos de Golgi-Burdach, donde se va a formar la cinta del rey medio. Estos núcleos reciben información, la fibra de los cordones de la porción posterior, que corren hacia adelante para cruzarse la línea media con los del lado opuesto, constituyendo lo que es la cinta del rey medio. Las olivas y las paraolivas suprimen los movimientos del velo paladar, la faringe y la laringe. El núcleo reticular lateral reciben lo que son los impulsos propioceptivos y estereoceptivos de la médula espinal. Los núcleos arciformes parten fibras que terminan en el cerebro. Con respecto a los núcleos vulvares, tenemos los hipoglosos, el demogástrico, el ambiguo solitario. El hipogloso inerva la musculatura de la lengua y de los infraoideos. El demogástrico inerva lo que es la musculatura lisa y el tejido glandular. El ambiguo inerva lo que es el músculo constrictor inferior de la faringe, los músculos intrínsecos de la faringe, los músculos esternocleidos y la parte superior del trapecio. Y el solitario, sensibilidad vegetativa y gustativa. Ahora bien, continuando, vamos por la protuberancia. Mide 27 milímetros de largo y 38 milímetros de ancho. Su configuración externa presenta unas fibras transversales que continúan a los lados con los pedúnculos cerebrales medios. Está también en el surco longitudinal medio denominado surco basilar, que es una depresión en la línea media donde se aloja lo que es la arteria basilar. El surco y las fibras transversales le confieren a la protuberancia el aspecto de una cabellera con la raya en el medio, lo que se conoce como la cabellera de Fourier. El borde lateral del bulbo raquídeo y el borde inferior del puente forman lo que es el ángulo pontocerebeloso. En este sitio se encuentra lo que es medialmente el facial. En él se puede diferenciar el intermediario de Wisberg, la raíz sensitiva del nervio facial, y lateralmente se encuentra lo que es el octavo par, el nervio auditivo. El motor ocular externo emerge del surco bulboprotuberancial, que está en relación con el borde superior de la pirámide. En el ángulo pontocerebeloso, equidistante del mesencéfalo y del bulbo raquídeo, emerge lo que es el quinto nervio, el trigémino, con sus raíces sensitivas y motoras. Con respecto a su configuración interna, está dividida por la cinta del rey media, que ya sabemos que se forma en el bulbo, en una parte ventral y una dorsal. La parte ventral se denomina pie de la protuberancia y está ocupado por las fibras de la vía piramidal, las fibras que ponen en relación la corteza cerebral con el cerebro y los núcleos que sirven de relevo a las últimas fibras. En su porción dorsal se encuentran los núcleos motores o sensitivos, el núcleo del sexto par, neuronas motoras, que son las neuronas motoras somáticas, los núcleos de motores del quinto par y del séptimo par, el núcleo del accelitario y el núcleo del quinto par, la parte sensitiva, vestibular y coclear. Sus funciones: la protuberancia tiene como función, junto con los centros vulvares, contribuye con el equilibrio y el mantenimiento de la postura, además de la regulación de la respiración,
Asimismo, la protuberancia transmite información desde los hemisferios cerebrales hasta el cerebelo. Continuando, vamos a hablar sobre el mesencéfalo. El mesencéfalo o cerebro medio, su configuración externa en su porción anterior es más pequeña y está constituida en la línea media por la fosa interpeduncular, limitadas a ambos lados por los pedúnculos cerebrales. De esta fosa interpeduncular tiene su origen aparente el tercer par craneal o nervio motor ocular común. Su porción posterior del mesencéfalo está formada por la lámina quadrigémina o septum, que está formado por dos tubérculos cuadrigéminos superiores o nates y dos tubérculos cuadrigéminos inferiores conocidos como tetes. Por debajo de los tubérculos cuadrigéminos inferiores tiene lugar el origen aparente del cuarto nervio, el patético. El colículo superior se relaciona funcionalmente con los reflejos visuales, en cambio con el colículo inferior se está involucrado en la función auditiva. Con respecto a su configuración interna, el mesencéfalo se organiza longitudinalmente en tres porciones: techo, tegmento y pie. El techo o tegmento, lámina cuadrigémina, constituye nos ubicamos en la lámina cuadrigémina, constituye la porción posterior del acueducto cerebral. El tegmento es la porción que se encuentra entre el techo y el pie de los pedúnculos cerebrales. Entre ambos se ubica una lámina de sustancia gris que es denominada sustancia nigra o sustancia negra. Se relaciona funcionalmente con el tono muscular. La degeneración de esta sustancia explica la enfermedad de Parkinson. El tegmento se encuentra en la región subependemaria. Existe una envoltura de sustancia gris denominada sustancia gris periacueductal, que es donde se encuentra el núcleo del tercer par y el cuarto par. El núcleo mesencefálico del quinto par, nada más en su porción sensitiva, es decir, la oftálmica. Continuando, vamos a hablar sobre el pie o pedúnculo o de los pedúnculos cerebrales, donde ocupa la región más anterior del mesencéfalo. Cada pedúnculo cerebral se divide en segmentos que topográficamente contienen los haces córtico-espinales, córtico-vulgares y córtico-pontinos. La función del mesencéfalo es participar en los controles de los movimientos oculares. También contiene los conectores del sistema auditivo y visual. Continuando, vamos a hablar sobre el cerebelo. Su función primordialmente o predominantemente es motora. Empezando por su configuración externa, está ubicado en la fosa craneana posterior, donde detrás del cuarto ventrículo, la protuberancia y el bulbo raquídeo está formado por dos hemisferios cerebelosos y un vermis que se encuentra en la línea media. El vermis está formado por la língula, el lobulillo central, el culmen, el declive, la lámina, el túber, la pirámide, la úvula y el lóbulo, conectado a la parte posterior del tronco encefálico por los pedúnculos cerebelosos superior, inferior y medio. La superficie del cerebelo se va a encontrar grandes surcos que dividen transversalmente el cerebelo en tres lóbulos: anterior, posterior y floconodular. En su configuración interna encontramos una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris está organizada en tres capas que se disponen horizontalmente respecto a la superficie. Tenemos la capa molecular, que es la más externa, y en ella se localizan los axones de las células granulares. Las células características de esta capa son también interneuronas, las células estrelladas y las células en cesto. Las capas de las células de Purkinje se localizan entre las dos anteriores y está formado por los cuerpos somas de las células de Purkinje, que son las únicas células de proyección de la corteza cerebelosa. Y la capa granular es la más interna y está formada por un gran número de interneuronas, que son las células granulares y las células de Golgi, que se disponen en la superficie externa de la capa.
Con respecto a su sustancia blanca, está formada por tres grupos de fibras intrínsecas, aferentes y eferentes. Las intrínsecas no abandonan nunca el cerebelo, sino que conectan diferentes regiones del órgano. Las aferentes forman la mayor parte de la sustancia blanca y prosiguen hasta la corteza cerebelosa. Entran en el cerebelo y principalmente a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores y medios. Las fibras eferentes comienzan como los axones de las células de Purkinje de la corteza cerebelosa, y la gran mayoría de los axones de estas células pasan hacia las neuronas de los núcleos cerebelosos, las cuales son el fastigio, el globoso, el emboliforme y el dentado, y hacen sinapsis entre ellas. La fibra de los núcleos dentado, emboliforme y globoso abandonan el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior, y la fibra del núcleo fastigio lo abandona a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Y por último, vamos a hablar sobre el cerebro. Está dividido en dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, separado por la cisura hemisférica y comunicado mediante el cuerpo calloso. La superficie se denomina corteza cerebral y está formada por los plegamientos denominados circunvulaciones, constituida de sustancia gris. Subyacente a la misma se encuentra lo que es la sustancia blanca. En una zona más profunda existen áreas de sustancia gris conformando núcleos como el tálamo, el núcleo caudado y el hipotálamo. Cada hemisferio cerebral posee varias cisuras que dividen la corteza cerebral en lóbulos. Las cisuras encontramos el surco parieto-occipital, el lateral y el surco central. En pocas palabras, las cisuras o fisuras son surcos profundos que dividen el cerebro en regiones denominadas lóbulos, y las circunvoluciones son prominencias de tejidos nerviosos que están delimitados por un surco profundo. El cerebro está formado, o encontramos lóbulos. Se divide en un lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. El lóbulo frontal se localiza en la porción anterior, contiene la mayoría de las neuronas de dopamina y está implicado en la atención, en la memoria a corto plazo, en la motivación y en la planificación. En cambio, el lóbulo temporal se localiza en una porción lateral detrás del lóbulo frontal. Es importante para el procesamiento de la información sensorial y emocional, y participa en la fijación de los recuerdos a largo plazo en relación con el hipocampo. El lóbulo parietal se extiende en la cara externa del hemisferio debajo del lóbulo temporal. Integra información sensorial que incluye tacto, percepción espacial y la orientación. Juega un papel muy importante en el procesamiento del lenguaje. Y por último, el lóbulo occipital se sitúa en la porción posterior del cerebro. Es una región de procesamiento visual que contiene el cerebro. Muchas gracias.